Sea atenta a recibir continuamente la palabra de mi fiat, que es portador de creación, de vida y de conservación. Los perros, debajo de la mesa, comen las migajas que tiran los niños. Lectura del Santo Evangelio, según San Marcos, capítulo 7, versículos del 24 al 30. Jesús, levantándose, se fue a la región cerca de la ciudad de Tiro. Entrando en una casa, no quería que nadie supiera que estaba allí, pero no pudo esconderse. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu maligno escuchó hablar acerca de Jesús. Ella vino y se arrodilló a sus pies. Era una extranjera de nacionalidad sirofenicia y le pidió a Jesús que echara al demonio de su hija. Pero Jesús le dijo: «Deja que los niños coman primero. No es correcto tomar el pan de los niños y tirarlo a los perritos». Ella le respondió: «Señor, también los perritos debajo de la mesa comen las migajas de pan que dejan caer los niños». Él le dijo: «Debido a esta respuesta puedes volver a casa. El demonio ya ha dejado a tu hija». Cuando la mujer regresó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama y el demonio ya había salido de ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Marcos 7, 27. Él le decía: espera que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Dios en el obrar. Hija mía, nuestro obrar divino, si bien sobreabunda, pero tanto que la criatura no puede llegar a tomar toda la sobreabundancia de los bienes que ponemos en nuestras obras creadoras. Sin embargo, para obrar requerimos siempre el pequeño obrar de la criatura, y según el más o el menos obrar de ella, así disponemos el más o el menos de los bienes que queremos dar en la obra que queremos hacer en provecho de las criaturas, porque el obrar de ellas nos sirve como pequeño terreno o espacio donde apoyar nuestros bienes. Si un terreno o espacio es pequeño, poco podemos poner. Si es grande, podemos poner mucho. Y si queremos poner de más, será incapaz de tomarlo y de comprender lo que nosotros le hemos dado. Mira entonces cuán necesario es el pequeño obrar de la criatura para hacer que nuestras obras tengan vida en medio a las humanas generaciones. Mucho más que en cuanto la criatura comienza sus pequeños actos, sus plegarias, sus sacrificios para obtener el bien que le queremos dar, así se pone en comunicación con su Creador. Abre una especie de correspondencia y todos sus actos no son otra cosa que cartitas que le hace llegar, en las cuales ahora ruega, ahora llora y ahora le ofrece su misma vida para moverlo a dar el bien que le queremos dar. Esto dispone a la criatura a recibirlo y a Dios a darlo. Si esto no fuera, faltaría el camino y todas las comunicaciones estarían cerradas. Faltaría el conocimiento de aquel que quiere dar el don. Y sería dar y exponer nuestros dones a personas enemigas que no son ni amadas por nosotros ni amantes de nosotros, lo que no puede ser.
Mientras que cuando nosotros queremos hacer una obra, elegimos siempre a quien nos ama y amamos, porque el amor es el germen, la sustancia, la vida de nuestras obras. Y cuando falta el amor, falta la respiración, el latido de una obra, y no se aprecia el don recibido. Y con no apreciarlo, corre peligro de morir al nacer. He aquí la necesidad de tus actos y del sacrificio, incluso de tu vida, para hacer conocer mi querer divino y hacerlo reinar. No hay obra más grande de ella, y por eso quiero tus actos repetidos, tus oraciones incesantes y tu sacrificio prolijo de una vida sepultada viva. No es otra cosa que el terreno amplio donde apoyar tanto bien. Cada acto tuyo es una cartita que nos mandas, y nosotros leyéndola decimos: ah, sí, hay quien quiere nuestro querer sobre la tierra y quien nos quiere dar su misma vida para hacerlo reinar. Con esto disponemos las cosas, las gracias, los eventos para llenar tu pequeño terreno, y esperamos que lo agrandes de más para apoyar el gran don del reino de nuestra voluntad. Marcos 7:30. Volvió a su casa y encontró que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio se había ido. Es luz y expulsa las tinieblas. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 24, capítulo 5, párrafo 4. Cómo Dios da sorbo a sorbo. Necesidad de que los conocimientos hagan su camino. Hija mía, la criatura es por naturaleza suya que no puede recibir un bien grande, una luz que no tiene confines, todo junto, sino que lo debe tomar sorbo a sorbo, esperando que se pase el primer sorbo para tomar el siguiente. Y si quisiera tomar todo junto, pobrecita, se ahogaría y sería obligada a sacar fuera lo que no puede contener, esperando que primero digiera aquel poco que ha tomado, que corra como sangre en sus venas, que se extienda aquel humor vital en toda su persona, y después se disponga a tomar otro sorbo. ¿No ha sido este el orden que he tenido contigo, manifestándote poco a poco, comenzando por las primeras lecciones, después las segundas, las terceras, y así poco a poco lo demás que respecta a mi eterno fiat? Y cuando tú, habiendo masticado la primera, la pasabas, y corriendo como sangre en tu alma, yo te preparaba la segunda lección, y mi voluntad formaba los primeros actos de vida en ti, y yo festejaba la gloria de ella, y realizaba la finalidad de la creación, y estaba esperando con ansia el poder darte otras lecciones más sublimes, de llenarte tanto que tú misma no sabías de dónde tomar para poderlas decir.
Así haré para formar el reino de mi querer divino. Comenzaré por las primeras lecciones que te he dado a ti, y por eso quiero que se comience a conocer, a fin de que hagan el camino, preparen y dispongan a las almas para hacer que poco a poco suspiren por escuchar otras lecciones en vista del gran bien que han recibido de las primeras. Por eso he preparado lecciones tan largas sobre mi voluntad, porque ella encierra la finalidad primaria por la que fue creado el hombre, y todas las cosas y la vida del mismo hombre que debe desenvolver en ella. Así que, sin ella, es como si el hombre no tuviera la verdadera vida, sino una vida casi extraña a él, y por eso llena de peligros, de infelicidad y de miserias. Pobre hombre, sin la vida de mi querer, hubiera sido mejor para él si no hubiera nacido. Y por suma desventura suya, ni siquiera conoce su verdadera vida, porque hasta ahora no ha habido quien haya partido el verdadero pan de sus conocimientos para formar la sangre pura y poder hacer crecer su verdadera vida a la criatura. Le han partido un pan corrompido, contaminado, que si no lo ha hecho morir, no ha crecido sano, robusto y fuerte de una fuerza divina, como hace crecer el pan de mi voluntad. Ella es vida y tiene virtud de dar su vida. Es luz y expulsa las tinieblas. Es inmensa y toma al hombre por todos lados para darle fuerza, felicidad, santidad, de modo que todo está al seguro en torno a él. Ah, tú no sabes qué tesoros de gracia esconden estos conocimientos. Qué bien llevarán a las criaturas. Y por eso no tienes interés en que comiencen a hacer su camino para dar principio a formar el reino de mi voluntad. Marcos 7, 27 a 29. Él le decía: espera que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Tienes razón, Señor, pero también los perros, debajo de la mesa, comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó: anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Investido por el Espíritu de Fe. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 2, capítulo 26. Esta mañana me encontraba en un aniquilamiento tal de mí misma hasta sentirme odiosa y fastidiada. Me parecía ser la más abominable que se pudiera encontrar. Me veía como un pequeño gusano que se movía y se movía, pero siempre quedaba allí, en el fango, sin poder dar un paso. Oh Dios, qué miseria humana. No obstante, después de tantas gracias que me has dado, soy tan mala todavía. Y mi buen Jesús, siempre benigno con esta miserable pecadora, ha venido y me ha dicho: el desprecio de ti misma solo es loable cuando está bien investido por el Espíritu de Fe. Pero cuando no está investido por el Espíritu de Fe, en vez de hacerte bien, te podrá dañar, porque viéndote tal y como tú eres,
que no puedes hacer nada de bien, desconfiarás, permanecerás abatida, sin animarte a dar un paso en el camino del bien. Pero apoyándote en mí, esto es, invistiéndote del espíritu de fe, vendrás a conocer y a despreciarte a ti y al mismo tiempo a conocerme a mí, confiando del todo en poder obrar todo con mi ayuda. Y he aquí que haciendo de esta manera caminarás según la verdad. Cuánto bien hizo a mi alma este hablar de Jesús. He comprendido que debo entrar en mi nada y conocer quién soy yo, pero no debo detenerme ahí, sino que enseguida, después de haberme conocido a mí misma, debo volar al mar inmenso de Dios y ahí detenerme a tomar todas las gracias que se necesitan para mi alma. De otra manera, la naturaleza queda debilitada y el demonio buscará medios para arrojarla en la desconfianza. Sea siempre bendito el Señor y siempre sea todo para gloria suya. La humildad sin confianza es virtud falsa. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 2, capítulo 9, párrafo 3. Si tú supieras cuánto me agrada la humildad. La humildad es la planta más pequeña que se puede encontrar, pero sus ramas son tan altas que llegan hasta el cielo. Están en torno a mi trono y penetran hasta dentro de mi corazón. La pequeña planta es la humildad. Las ramas que produce esta planta es la confianza. Así que no se puede dar verdadera humildad sin confianza. La humildad sin confianza es virtud falsa. La humildad da la seguridad de los favores celestiales. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 2, capítulo 24. Esta mañana sentía temor que no fuera Jesús sino el demonio que me quería engañar. Entonces Jesús ha venido y viéndome con este temor me ha dicho: la humildad es la seguridad de los favores celestiales. La humildad viste al alma de tal seguridad que las astucias del enemigo no penetran dentro. La humildad pone a salvo todas las gracias celestiales, tanto que donde veo la humildad hago correr abundantemente cualquier clase de favores celestiales. Por eso no quieras inquietarte por esto, sino con ojo simple. Mira siempre en tu interior si estás investida por la bella humildad, y de todo lo demás no te preocupes. Después me ha hecho ver muchas personas religiosas y entre ellas sacerdotes, también de santa vida, pero por cuán buenos fueran, no había en ellos ese espíritu de simplicidad para creer en las tantas gracias y en los tantos diversos modos que el Señor tiene con las almas. Y Jesús me ha dicho: yo me comunico a los humildes y a los sencillos, porque pronto creen en mis gracias
y las tienen en gran estima, aunque sean ignorantes y pobres. Pero con estos otros que tú ves, yo soy muy reacio, porque el primer paso que acerca el alma a mí es el creer. Entonces sucede que estos, con toda su ciencia, doctrina y hasta santidad, no prueban nunca un rayo de luz celestial. Esto es, caminan por el camino natural y jamás llegan a tocar, ni siquiera por un momento, lo que es sobrenatural. Esta es también la causa de por qué en el curso de mi vida mortal no hubo ni siquiera un docto, un sacerdote, un poderoso en mi seguimiento, sino todos ignorantes y de baja condición, porque mientras más humildes y simples, son también más fáciles a hacer grandes sacrificios por mí. La humildad es la sonrisa de Dios y de todo el empirio, y el llanto de todo el infierno. De los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, volumen 3, 28, párrafos 2, 6, 7 a 8. Solo los pequeños se dejan manejar como se quiere, no aquellos que son pequeños de razón humana, sino aquellos que son pequeños pero llenos de razón divina. Solo yo puedo decir que soy humilde, porque en el hombre lo que se dice humildad, más bien debe decir conocimiento de sí mismo, y quien no se conoce a sí mismo camina ya en la falsedad. Mi humanidad divinizada no tenía límites, sino que voluntariamente se restringía en sí misma, y esto era un entretejer todas mis obras de heroica humildad. Había sido esta la causa de todos los males que inundan la tierra, esto es, la falta de humildad. Y yo, con el ejercicio de esta virtud, debía atraer de la divina justicia todos los bienes. Ah, sí, que no parten de mi trono restrictos de gracia sino por medio de la humildad. Ningún billete puede ser recibido por mí si no contiene la firma de la humildad. Ninguna oración escucha en mis oídos y mueven a compasión mi corazón si no está perfumada con el aroma de la humildad. Si la criatura no llega a destruir el germen del honor, de estima, y esto se destruye con llegar a amar el ser despreciada, humillada, confundida, será un entrelazamiento de espinas alrededor de su corazón. Advertirá un vacío en su corazón que le dará siempre fastidio y la volverá muy desemejante de mi santísima humanidad. Y si no llega a amar las humillaciones, a lo más podrá conocerse un poco a sí misma, pero no resplandecerá ante mí vestida por la bella y agradable vestidura de la humildad. ¿Quién puede decir cuántas cosas comprendía sobre esta virtud y la diferencia entre el conocerse a sí mismo y la humildad? Me parece que son dos hermanas nacidas de un mismo parto y que jamás se puede ser humilde si no se conoce a sí mismo. Es, por ejemplo, un rico que, despojándose por amor a las humillaciones de sus nobles vestiduras, se cubre con miserables harapos, viviendo desconocido, a nadie manifiesta quién es él, se confunde con los más pobres, vive con los pobres como si fuera igual que ellos, hace de los desprecios y confusiones sus delicias, y esta es la bella hermana del conocimiento de sí mismo, esto es la humildad. Ah, sí, la humildad llama a la gracia. La humildad rompe las cadenas más fuertes como son el pecado. La humildad supera cualquier muro de división entre el alma y Dios, y a Él regresa. La humildad es la pequeña planta, pero siempre verde y florida, no sujeta a ser roída por los gusanos, ni los vientos, ni las granizadas, ni el calor podrán hacerle daño, ni marchitarla mínimamente. La humildad, si bien es la más pequeña planta, siempre saca ramas altísimas que penetran hasta el cielo y se entrelazan en torno al corazón de nuestro Señor. Y solo las ramas que salen de esta pequeña planta tienen libre la entrada en este corazón adorable.
La humildad es el ancla de la paz en las tempestades de las olas del mar de esta vida. La humildad es sal que condimenta todas las virtudes y preserva al alma de la corrupción del pecado. La humildad es la hierba que brota en el camino pisado por los caminantes, que mientras es pisoteada desaparece, pero enseguida se ve surgir de nuevo más bella que antes. La humildad es como injerto noble que ennoblece la planta silvestre. La humildad es el ocaso de la culpa. La humildad es la recién nacida de la gracia. La humildad es como luna que nos guía en las tinieblas de la noche de esta vida. La humildad es como aquel avaro negociante que sabe negociar bien sus riquezas y no despilfarra ni siquiera un centavo de la gracia que le viene dada. La humildad es la llave de la puerta del cielo, así que ninguno puede entrar en él si no tiene bien custodiada esta llave. Finalmente, de otra manera, no terminaría nunca y me alargaría demasiado. La humildad es la sonrisa de Dios y de todo el empirio, y el llanto de todo el infierno. Reparemos en María a Jesús por los actos que llevan al sello de la perdición, almas que pecan y huyen de Jesús, que lo ofenden y no esperan ya en su perdón. De las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, una parte de la hora 7. Hay almas que llevan el sello de la perdición, almas que pecan y huyen de Jesús, que lo ofenden y no esperan ya en su perdón. Démosles la sangre de Jesús para que borre en ellos el sello de la perdición y les dé el de la salvación, para que ponga en sus corazones tanta confianza y amor después de la culpa, que los haga correr para ir a abrazarse a los pies de Jesús y así jamás volver a separarse de Él. Mira, oh Madre, hay almas que corren como desesperadas hacia la perdición y no hay quien las pueda detener. Pongamos la sangre de Jesús ante sus pies, para que al tocarla, sintiendo su luz y sus súplicas, puedan retroceder y emprender el camino de la salvación.